Estamos en el libro Nefesh HaChaim, Perek Shar Dalet, cuarta parte, Perek Haftet, capítulo 29, página en estos ediciones Shin Nun Gimel. Besat Hashem, nuestro estudio en honor de nuestros queridos Hayalim en todos los frentes de Eretz Israel y fuera de ellos. Y que haya refuah shlema para los enfermos y los heridos. Amén. Y pronto regreso y liberación de los rehenes, Besat Hashem. Y que Shalom les dé buen consejo a nuestros dirigentes, Besat Hashem. Top. Perek Haftet. Estamos hablando del tema del estudio de la Torah. Viene, toma, David. Página Shin Nun, dijimos. Shin Nun Gimel. Y Razal Amru, dijeron nuestros Jajamim en el tratado de Sotah, Jafalef Alef, de Rash Rabbi Menachem Bar Yossi. Kiner mitzvah ve Torah or. Por cuanto que la vela es mitzvah y la Torah es luz. Mishle 6. Talá katuv et mitzvah vener et Torah baor. En el pasuk dependieron, conectaron a la mitzvah con la vela y a la Torah con la luz. Lo marleja, para enseñarte. Maner, eino meir el alefisha, af mitzvah ena megina el alefisha. Umaor meir la olam, af Torah megina le olam. O sea, ¿por qué a la mitzvah se la conectó con la vela y a la Torah con la luz? Para enseñarte, dice la Gemara, que así como la vela no alumbra sino de manera momentánea, el tiempo que dura la vela, de acuerdo a la cantidad de aceite que hay en ella, tanto en el tiempo como en el espacio, ¿sí? La vela puede alumbrar máximo un cierto espacio. Así también la mitzvah es un escudo, ¿sí?, que nos cubre y nos escuda a nosotros, pero de manera limitada. Así como la mitzvah, ¿sí?, es así como la vela alumbra de manera limitada, así también la mitzvah nos cubre, pero de una manera limitada. Y la Torah fue comparada con la luz para enseñarte que así como la luz alumbra por siempre, así también la Torah nos cubre constantemente, sin límites. Y ahí la Gemara analiza el tema y llega a la siguiente conclusión. Umasik de Torah beidna de asikba megina umatzla. Ubeidna de lo asikba agune magne atzule lo matzla. Mitzvah ben beidna de asikba ben beidna de lo asikba agune magne atzule lo matzla. זאת אומרת, la Gemara dice que la Torah, tanto en el momento que nosotros estudiamos Torah, que estamos estudiando Torah, entonces
la Torah, que אף תורה מגינה לעולם, מה זה תורה בעיתנא דעסיקבא מגינה ומצלה. זאת אומרת, la Torah, en el momento que nosotros tenemos Torah, que estamos estudiando Torah, que nos ocupamos de la Torah, Megina, o sea, nos cubre y nos salva. La Torah tiene una fuerza espiritual que en el momento que uno está estudiando, la persona no va a caer en el pecado. Beidna de lo asikba, pero en el momento que la persona no está estudiando Torah, agune magne atzule lo matzla, o sea, lo va a cubrir, pero de una manera parcial, no de manera completa. Pero la mitzvah, ben beidna de asikba, pero la mitzvah, tanto en el momento que uno cumple la mitzvah, como en el momento que dejó de cumplir la mitzvah, agune magne, entonces la cubre de una cierta manera, pero atzule lo matzla, pero no la salva completamente del pecado. Según la conclusión de la Gemara, el poder que tiene la Torah para cubrir a la persona, para protegerlo básicamente del pecado, es mucho mayor que lo que puede cumplir una mitzvah. ¿Qué? Vejen amru sham, y así también dijeron Jajamim ahí, Averá mejava mitzvah. Dijeron Jajamim que una Averá apaga una mitzvah. זאת אומרת, cuando la persona tiene que hacer una mitzvah, ¿qué? Entonces, esa mitzvah es un cierto nivel de luz, ¿qué? Pero a veces hay averot, hay pecados que pueden perjudicar a la mitzvah de alguna forma, a la mitzvah que la persona cumplió. ¿Qué? ¿La puede quitar? ¿Como quitarla? Jajamim utilizan el término apagar. O sea, puede haber una verá que puede apagar la luz de la vela de la mitzvah. ¿Qué? Ya fe. Pero en averá mejavat Torah. Pero no hay averá que pueda apagar la luz del estudio de la Torah. O sea, fisiológicamente lo podemos entender. Si una vela se puede apagar, si tú soplas la vela, se apagó la vela. Sí. Pero no se puede soplar la luz, ¿sí? La luz no. No se apaga. ¿Eh? La luz no la puedes apagar, mejor. Entonces, ¿qué? La luz, que es la esencia de la luz, la Torah, entonces no la puedes controlar y no la puedes apagar. Mientras que la mitzvah es una fuerza más particular, más limitada, como la vela, como dice el pasuk, y por eso la podemos apagar. ¿Bien? Es como decir, bueno, la mitzvah es como una partícula de luz, y la Torah es la luz, no es una partícula, es toda la luz, completa. Entonces una partícula tú la puedes controlar, la puedes apagar, su fuerza es mucho más limitada, pero la fuerza de la Torah es como la luz, y la luz es algo que es mucho más general, mucho más amplio, que abarca, y por eso todo lo que puede hacer el estudio de la Torah no lo puede lograr ninguna mitzvah de la Torah. Y por eso, la mitzvah sería como la energía de una batería, que es controlable. Entonces por eso dijeron Jajamim de que
El estudio de la Torah es algo que constantemente nos cubre. Nos cubre del mal, de la caída, del Yetzer Hara, de los pecados. ¿Sí? Y a filo cuando una persona no está estudiando Torah, esa energía continúa. Es como no es la misma fuerza como cuando uno está estudiando Torah, pero esa energía nos sigue acompañando de alguna forma. Pero si es una mitzvah, te dijeron Jajamim, no, mientras estás haciendo la mitzvah, estás con la luz, pero el momento que esa mitzvah se acabó, o sea, esa mitzvah básicamente dejó de cumplir su función, y ahora la persona que es lo que está a la intemperie en el aspecto de ulay poder caer en el pecado, y por eso también la averá en ciertos casos puede apagar, que lo puede entrometerse en contra de una mitzvah, pero no puede entrometerse en contra del estudio de la Torah. Que cuando uno, por ejemplo, hay dos personas que están rezando, sí, y una se va, es una verá irse, ¿no es cierto? No. Entonces, No hay que dejarlo solo. Puede ser que ahí se apague la luz de la mitzvah. ¿No? Sí. Así, no, estudiamos eso, de que una persona que se va y deja solo a su compañero en el Bet Knesset, entonces le quitan su tefilá. Najón, perdió su tefilá. Najón, buen ejemplo. Todo acabó. Muy bien. Pero si se trata de anular las averot, ¿cuál de las herramientas que tenemos de mano es más efectiva? Hablando tefilot, hablando estudio de Torah y hablando... La Gemara no entra en el detalle. La Gemara solamente clasifica. Mitzvah es una cosa, cualquier mitzvah, y Torah es otra cosa. Hay mitzvot que son bonagit, ulay más fuertes, ¿sí? Que otras mitzvot, pero no dejan de ser vela. O sea, cualquier mitzvah, que sea mitzvah de tefilín, o sea mitzvah de Shabbat, al fin y al cabo, es algo limitado en su fuerza, y por eso es, ¿sí? entre comillas, es más fácil poder perder esa energía en diferentes situaciones que perder la energía de la Torah, porque la energía de la Torah es una energía mucho más poderosa, mucho más potente, como la luz, que es algo que básicamente nosotros no podemos controlar, a diferencia de una vela. Es que la misma es de tiempo. O sea, ahora voy a ponerme el tefilín. Tengo un tiempo para ponerme el todo. El estudio de la Torah es permanente. Constante. Lo puedo hacer en cualquier momento. También en la forma de cumplir es una mitzvah constante. וכן ידוע בזוהר, y así también es sabido en el Zohar, שהתרי"ג מצוות הם מכוונים נגד התרי"ג איברים בגידים שבאדם. Es sabido que los 613 mitzvot de la Torah, cada una corresponde a un miembro del cuerpo. ¿Qué? Tenemos dos lugares que hablan de esto, uno en la Gemara, otro en el Midrash. En la Gemara está escrito: Torah tzivá lanu Moshe, ¿sí? Torah nos ordenó Moshe, y de ese pasuk aprendemos que Hashem nos dio 613 mitzvot. Y eso se aprende de la palabra Torah. Pregunta la Gemara, pero la palabra Torah suma no 613, suma 611. Faltan dos. Sí, porque la letra Tav es 400, la letra Vav es 6, y la letra Reish es 200, y la letra Hei es 5, entonces en total da 611. Entonces, sí, nosotros, aunque no seamos muy fuertes en matemática, entendemos que 613 y 611 no es lo mismo. Algo está faltando. Entonces, te faltan, ¿sí? Dos mismos. Sí, es como una vez uno hizo un chiste, dice,
y dijo que la palabra gefilte fish, ¿saben qué es gefilte fish? El pescado que comen los ashkenazim, ¿sí? Es la gematria de Shabbat. Entonces uno dijo, no, pero no da. Come un poco más de gefilte fish y vas a llegar. Come lo suficiente para que llegue. No. ¿Cómo dijo? ¿Gefilte fish? ¿Gefilte fish? Gefilte fish. No me da cuenta porque no le da. Entonces, aquí también, ya estamos casi llegamos a 613. Pero bueno, esto no es un chiste, sino que es una Gemara. Entonces la Gemara dice, Makara, la palabra Torah en gematria, en valor numérico, es 611. Pero dice la Gemara, Najor. ¿Qué dice el pasuk? Torah tziva lanu Moshe. O sea, de las 613 mitzvot, 611, que es el valor de la palabra Torah, las dio Moshe. Y las otras dos, Akadosh Baruj Hu. Y las otras dos, Anoji velo yelecha Elohim acherim, los dos primeros mandamientos, creer en Dios y la prohibición de no tener otros dioses, eso lo escuchamos directamente de la palabra de Hashem. Y de esa forma llegamos a 613. Anoji velo yelecha mi pia kiburash manu. Hemos comido bastante pescado. ¿Qué? Ya nos dio. Muy bien. Allá, ahí mismo dice la Gemara que esas 613 mitzvot se están divididas en dos partes. En mitzvot aseh y en mitzvot lo taseh. Harás y no harás. Que ustedes saben que las mitzvot de la Torah se pueden dividir de varias formas. ¿Quién? Entonces, las mitzvot harás y no harás están divididas en 248. Harás, remach, mitzvot aseh, reish memchet, que son 248, y shesa mitzvot lo taseh, y 365 mitzvot lo taseh, las prohibiciones de la Torah. Entonces, ahí la Gemara dice de que 248 son Evarav Shel Adam, son los miembros del cuerpo humano. O sea, por cada mitzvah taseh tenemos un miembro en el cuerpo, que van a simbolizar de que básicamente con cada miembro del cuerpo que encubre un miembro en el alma, tenemos una mitzvah que cumplir. Por otro lado, 365 son los días del año solar. ¿Qué? ¿Cuántos días tiene el año solar? 365. Y esos 365 días del año solar son los que representan a las mitzvot lotas, a las prohibiciones de la Torah. ¿Alguien nos dijo que la palabra lance equivale a 248? No, Roma, Rema. Allá. Muy bien, esa es una forma de cómo dividir a las mitzvot. Pero hay un midrash que dice que las 248 mitzvot de la Torah, mitzvot aseh, son por los miembros del cuerpo, pero las 365 son por los gidim. Los gidim son las arterias o los músculos o los tendones. ¿Ya fue? Entonces, esas son las ligamentos, esa es la división que dijeron Jajamim. En el tratado de Yomá, la Gemara hace otra división de mitzvot y dice que las mitzvot se pueden dividir en Ben Adam la Makom y Ben Adam la Javero, entre la persona y Dios y entre la persona y el semejante. ¿Ah? En los 10 mandamientos usted tiene de esto y de esto. Pero eso. Mejor.
La Torah te dice, respeta al padre y a la madre, eso es una mitzvah taseh, y eso, ¿sí? Y lo tirtzach, no matarás, es una mitzvah lo taseh. Y la Torah te dice, Zahor et Yom HaShabbat, recuerda el día del Shabbat para santificarlo. Entonces, eso es una mitzvah, Ben Adam, la Makom, hacia Dios. ¿Sí? Y no codiciarás, es una mitzvah que es Ben Adam, la Javero, hacia tu compañero. Y como mal de que eso se va intercalando. ¿Sí? Dos podemos tener mitzvot aseh y lot aseh que son Ben Adam la Makom o Ben Adam la Javero. ¿Sale? Ya fe. Entonces, la primera división que dijimos entre aseh y lot aseh aparece en primera instancia en el tratado de Makot, en el Talmud. Y la otra división de Ben Adam la Makom y Ben Adam la Javero aparece en la Mishnah, en el tratado de Yomá, de Yom Kippur, donde dice de que Akadosh Baruj Hu en Yom Kippur expía solamente las mitzvot hacia él. O sea, los asuntos que tuvimos con él, Yom Kippur, el día de Yom Kippur, el ayuno, la tshuvá, expía. Si una persona tiene un problema con un compañero y le debe dinero o le insultó y no le pidió perdón, entonces se aprende del versículo, Hashem le dice, primero arréglate con él, después me vienes a hablar a mí. ¿Sí? Yo no te puedo perdonar por los insultos que le hiciste a tu compañero, o por las estafas que le hiciste, o por el robo que le robaste. ¿Sí? Si tú tienes una deuda, primero arregla la deuda, le pides perdón a él, te arreglas con él, y luego yo conmigo ya lo vamos a arreglar. Pero antes que eso, ¿sí? Dicen Jajamim, en Yom Kippur no se expían las cosas Ben Adam la Javero hasta que la persona no se arregle y no se disculpe y no se, básicamente, se arregle con su compañero. Entonces, esa es otra forma de cómo dividir las mitzvot. Después tenemos otra forma de dividir a las mitzvot, que son Hukim u Mishpatim. Hukim son las mitzvot que de alguna forma es muy difícil de poder entender la lógica de esa mitzvot. Sí. Y Mishpatim son las mitzvot que de Pashtut una persona entiende, normal. Sí, yo qué sé. Yo hablo de no robar. No robar, no es lógica, ¿se entiende? Sí, no matar. Pero si yo hablo de, no sé, de la paraduma, de la vaca bermeja, o hablo de no ponerse una ropa que tiene lana y lino, ¿sí? O de no rasurarse las peot con navaja, nada más. Mitzvot que entender la lógica de ella ya es más complejo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí que las Tariq Mitzvot, ¿sí? No de casualidad tienen ese número, no de casualidad. Y por eso tenemos 248 Mitzvot Aseh que se conectan con los miembros del cuerpo y 365 que se conectan con los tendones o con las arterias, ligamentos. ¿Qué? Lama. Porque en el momento que la persona hace una mitzvah, como corresponde, entonces él está santificando ese miembro que corresponde a esa mitzvah que él está haciendo. Cada vez que uno hace una mitzvah, y esa mitzvah tiene que ver con un órgano específico, con un tendón específico, con una parte específica del cuerpo, entonces esa mitzvah influye de su energía en la persona, específicamente en ese miembro. Nos ponemos tefilín en el brazo. Entonces, esta parte del brazo está influenciada por el tefilín del yad.
y esta parte de la cabeza está influenciada por el tefilín del Rosh. Y eso le da vida. O eso es en las mitzvot aseh. Ya, ¿cómo eso funciona en las mitzvot lo ta'aseh? Vale, las mitzvot lo ta'aseh no se hacen. Entonces, si yo hago una mitzvah, entonces la mitzvah da de su energía al miembro correspondiente. Pero la mitzvah lo ta'aseh, ¿cómo influencia? La mitzvah lo ta'aseh no se hace. No da la energía, Mejor. O sea, cuando una persona, ¿cómo se cumplen las mitzvot que no hay que hacer? Sí, queriendo haciéndola y no haciéndola. No, pero no haciéndola. Tú tienes una mitzvah de no hablar la Shonara, ¿sabes? Entonces, ¿qué hiciste? No hablar. No, pero no hablar no es hacer, es no hacer, no es hacer. Yo estoy hablando de algo que hago. Algo que hago es lo que hago en una mitzvah que hay que hacer. Hay que hacer tefilá, hago tefilá. Hay que ponerse tefilín, me pongo tefilín. Hay que poner mezuzá, pongo mezuzá. Pero si es una mitzvah que no se hace, que está prohibido hacer, cuando tengo la oportunidad entonces, del prójimo y me absento. Oh, ya fe. Entonces, ¿cómo se cumple una mitzvah lo ta'aseh? Cumpliendo la prohibición. Pero ¿cómo se cumple una prohibición? Ahora, en el momento que tú no haces, no estás haciendo nada. Absteniéndose. ¿Cómo algo que no se hace puede influenciar? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí, sí. Absteniéndose. ¿Qué hago? ¿Eh? Hago algo. ¿Qué me haces? abstengo de no hacer. ¿Sabes? Yo nunca maté a nadie. ¿Sabes? Entonces, ¿tengo recompensa por no haber matado a nadie? ¿Acaso me va a recompensar después de 120 años por no haber matado a nadie? ¿Qué les parece? Sí, era de no ser. ¿Ah? Él dijo no lo hagas, y no lo hicimos. ¿No? Entonces, ¿tengo recompensa por eso o no? Sí. ¿Sí? No. Por no caer en la tentación. Sí, porque fue algo que no hizo. Yo nunca pero tuve sí. tentación de matar a nadie. No, si Una nunca si le fui a pasó, Asa, sí, si fui a Asa o a Siria o allá. Pero de eso no está hablando la Torah. ¿Eh? O sea, si nunca tuvo la situación de verse En la prueba de hacer. ¿no? Ya fue. Esto es lo que dijo el señor Raziel. Entonces no lo hice. Entonces, ¿qué dijo el señor Raziel? Viene un compañero, Ajá. me dice, te tengo que contar algo muy importante. ¿Qué me tienes que contar? Ya cayó. Pero vamos por acá. Ya cayó, abrió la puerta. ¿Sabes lo que pasó con el vecino? ¿Sabes? ¿Sabes? La sonará. Esa es una forma de reaccionar. Otra viene, tengo algo muy importante que contarte. Ah, ¿tienes algo muy importante? No me ¿Sí? interesa. ¿De qué se trata? También cayó. ¿De qué se trata? No, se trata del vecino, es importantísimo, pero yo No, para mí. no escucho cosas importantísimas. No me interesa. Wow. La pregunta Es la negación. Entonces, ¿cómo se cumple una mitzvah lo ta'aseh? Una mitzvah lo ta'aseh se cumple cuando yo tuve la oportunidad de transgredir y no lo hice. Y no lo hice. Es como Pues yo creo que una persona que, no sé, la Torah prohíbe comer carne con leche. Si yo en mi vida no tuve la tentación de comer carne con leche, entonces yo no creo que Akadosh Baruj Hu me va a premiar por no haber comido carne con leche. ¿Por qué? Porque nunca estuviste en la situación de que Ulay tuviste la oportunidad de hacerlo. Y expuesto. Y o estuviste expuesto o tuviste el deseo de hacerlo y lograste controlarte. ¿Sabes? Entonces, eso es lo que dice aquí. Es como cuando hacemos Shuvah, que no sabemos realmente si sí lo hicimos hasta que volvemos a tener la situación. Eso es el ejemplo de lo que dice el Rambam, que es Teshuvah Gemura. Que Teshuvah Gemura es que una persona pecó en algo, hizo Teshuvah,
y después de un tiempo le volvió exactamente la misma situación. El Rambam trae el ejemplo con una mujer, ¿sí? No es lo mismo un joven de 20 años que se le presentó una oportunidad de pecar con una mujer que uno de 95. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Un poquito, una pequeña diferencia. A los 95 ya, bueno, alguien que, no sé, las mujeres llaman la atención, pero no tanto como a los 20. ¿Sabes? Y a fe. Entonces, a los 95 ahí con el bastón, ¿sí? Pasa al lado de una niña bella, bella, y dice, wow, qué fuerte que soy, que no me llamó la atención. Que casi puede caminar y puede... Mejolofen. Pero falta ver si vio lo que era. Entonces, el Rambam dice que Teshuvah Gemurá es cuando la persona vuelve a la misma situación, con la misma fuerza, en el mismo panorama, en el mismo ambiente. De Kitzur, todo está dado para volver a hacer exactamente lo mismo y la persona no lo hace. Y se controla. Ahí pasaría esto. No, eso es lo máximo. O sea, a veces una persona, o generalmente, nunca vuelve exactamente al mismo panorama. ¿Sí? Algo parecido, cercano. ¿Sabes? Y la persona se controla y no hace el pecado. ¿Sí? Entonces dice el Eugen de Bolojin, ¿no? Que por ejemplo, si uno se controla a una mujer, cualquier pecado que se controla o que, bueno, cualquier tipo de mitzvah, ¿se sabe para qué parte del cuerpo puede ser? ¿Hay algún escrito en eso? ¿Hay escrito en eso? Lo cual es que en el Zohar aparece eso. A ver, Bejonofen, sí sabemos de que cada mitzvah hace corresponde a uno de los 248 miembros del cuerpo y cada una de las 365 mitzvot lot hace corresponden a los gidim, a los tendones y a los del cuerpo. Por ejemplo, si uno está enfermo de la espalda, ¿podría ser alguna mitzvah que tenga que ver con eso? No, hay que encontrarlo. Pero Bejonofen dice el Zohar que cuando una persona cumple una mitzvah taseh, esa mitzvah básicamente está dirigida a ese miembro y nada más que ese miembro. O sea, eso, como de que eso luego tiene una influencia general, pero en un principio la mitzvah influencia particularmente en el miembro que le corresponde a esa mitzvah. Eso es en las mitzvot taseh. Y en los mitzvot lot taseh, lo mismo. Si una persona tuvo la oportunidad de hablar la Lashon Hara y al final, sí, tuvo fortaleza y se negó, entonces, ¿qué? Entonces esa mitzvot lot taseh que él cumplió al no transgredir lo que Hashem prohíbe, va a influenciar particularmente o específicamente en el tendón o en la parte correspondiente al cuerpo. ¿Qué? Y sobre eso dijeron Jajamim, Yashab Adam velo avar avera. Si una persona se sentó y no hizo una avera, no tiene los ajar que ose mitzvah. Zotomeret, cuando una persona estaba en una batalla interna, si sí pecar o no pecar y logró sobreponerse, entonces, ¿qué? Dicen Jajamim que esa persona va a recibir recompensa como si hubiera hecho una mitzvah. O sea, el negarse o el reforzarse a no hacer una verá que se te presentó y tenías la oportunidad de hacerla, se considera como hacer una mitzvah. Y eso provoca Kedushá en la persona. Nitar benit kadesh gam kenatoagit. Entonces en ese momento se santifica y se purifica aquel tendón, ¿sí? O aquella arteria. A Mejubal Negda, que es la que corresponde a esa mitzvah que él logró sobreponerse, a esa vera, a ese pecado que él no cometió. Umejayeoto. Y le da vida, como se llama Katuv, como está escrito en la mitzvot asher aseh otam adam b'chai bahem,
Estas son las mitzvot que las hará el hombre y vivirá en ellas. Vivirá en ellas. O sea, las mitzvot te dan vida. Sheaz unikra ishchai, ahí se llama el hombre un hombre vivo. Ya fe. Entonces, eso es cuando hablamos de mitzvot. Entonces, las mitzvot funcionan energéticamente hacia el miembro correspondiente a la mitzvah. Esa es su influencia, que es una influencia parcial, limitada, solamente a ese miembro. Pero ¿qué pasa cuando una persona, ese es el ner mitzvah, esa es la vela. Esa es la vela que alumbra lo que puede, ¿sí? Lo que corresponde, en los límites que tiene. Pero ¿qué pasa cuando una persona estudia Torah? ¿Qué se alumbra? ¿Se alumbra específicamente algún miembro del cuerpo? ¿O todo? Porque es una conexión directa. Omnam, que Shadam, Osek Torah. Pero cuando la persona estudia Torah, activ, está escrito en ella, Ulechol Besaro Marpe. Escribió Shlomo Amelech en Mishlei 4. Y a toda su carne será curación. O sea, la Torah que uno estudia no se dirige a algún miembro específico del cuerpo, sino que básicamente abarca toda la existencia del hombre, toda su persona, todo su organismo. La Torah incluye toda la personalidad, el intelecto, el sentimiento, la imaginación, la voluntad, el deseo, la acción. O como Shamru, como dijeron Jajamim, en el tratado de Eruvin, Hash Berosho Yasok Batorah, la persona que tiene dolor de cabeza, ¿qué tiene que hacer? Tomar una camol, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer. Así dice la Gemara. El que tiene dolor de cabeza, que tome acamol. Así dice la Gemara. Pero hay otra Gemara que dice, no tomes acamol, estudia Torah. ¿Te duele la cabeza? Estudia Torah. Ese es mejor acamol que la acamol. Sí. ¿Y qué pasa si te duele? Si te duele la garganta, ¿qué tienes que hacer? No te duele la cabeza, te duele la garganta. ¿Qué tienes que hacer? También estudiar Torah. Y si te duele la mano, ¿qué tienes que hacer? También estudiar Torah. ¿Qué? Así dice la Gemara. Hash Barosho, el que le duele la cabeza, que se ocupe de la Torah. Shemar Kileviat Gen, acompañamiento de belleza son en tu cabeza. Hash Bikrono, el que le duele su garganta, Yasok Batorah. Hash Biknemeab, tiene dolor de estomacal, Yasok Batorah. Hash Bekol Gufo, tiene dolor en todo su cuerpo, Yasok Batorah. Shenemar, Ulechol Besaro Marpe. Entonces la Torah es la medicina ultimativa para curar todas las enfermedades psicosomáticas, fisiológicas, intelectuales, de los deseos, de las voluntades, de las cualidades, de los sentimientos, de las voluntades, de todo. Eso es lo que cura la Torah. Y no importa qué es lo que uno estudie, ¿okay? La Torah tiene la capacidad de poder penetrar y de poder alumbrar y de poder curar a todos los miembros de la persona sin excepción. Porque esa es la fuerza de la Torah. La Torah no es una vela, la Torah es luz. Y por eso la Torah alumbra a todo, sin diferencia. ¿Qué? Y lo me llané, si una persona está estudiando Ilhot, lo demás, Netilat Yadayim. Bueno, si yo estudio Alajot de Netilat Yadayim, entonces eso me cura mis manos.
Y si yo estudio al Jot de la Shonará, eso cura mi lengua. Y si yo estudio al Jot Tefilín, eso cura mi brazo. No, se lo caja. ¿No? Najón, los Balei Musar dicen que cuando una persona quiere mejorar una mitzvah en la cual está flojo, ¿sí? Yo sé, una persona le cuesta hacer tefilá, le cuesta levantarse para tefilá. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona? Acostarse más temprano. Najón, eso es primero. Dormir más temprano. Najón, segundo. Dormir más temprano, acostarse más temprano. Najón. ¿Y qué más? Y poner el reloj. Estudiar ese tema a profundidad. Así dicen los Balei Musar. A ti se te dificulta el tema de la tefilá, agarra un libro que habla, sí, no solamente la halajá de la tefilá, sino la importancia de la tefilá, la grandeza de la tefilá, con minyan, sí, lo que esto influye en la persona, y etcétera, etcétera. Entonces, sí. Pero eso es más para puntualizar el mejoramiento y la corrección de esa mitzvah. Pero a nivel de estudio de la Torah, cualquier temática que yo estudio en la Torah va a influenciar en toda mi personalidad. Y no importa si son alajot de Shabbat o de Yom Tov, o de Pesach, o de Kashrut, o de pureza familiar, o de Berajot, o de Tefilá. No me llané. Cualquier tipo de estudio de la Torah tiene esa influencia. Y por eso dijeron Jajamín, te duele la cabeza, estudia Torah. ¿Qué? No me llané, estudia Torah. Agarra un Humash, agarra una Mishnah, agarra el Shulchan Aruch, agarra lo de Amá, cualquier libro de Torah, y ponte a estudiar. וכן ובביקרא רבה ובתנחום ובמדרש תהילים שעל ידי עסק התורה מתקדשים ומזככים כל איבריו ויגדיו וכוחותיו כולם ותלמוד תורה כנגד כולם, לכן אמרו תלמוד תורה כנגד כולם. Y así dicen varios midrashim que cuando una persona estudia Torah se santifican y se purifican todos los miembros y todos los tendones y etcétera, y todas las fuerzas de la persona. Y por eso dijeron Talmud Torah כנגד כולם. Y por eso el estudio de la Torah vale por todo, más de vale por todo, que influencia en todo, no influencia de manera específica en algún miembro del cuerpo como las mitzvot. Es como cubrir toda la existencia de uno. Najón, Bediu, Najón. Si uno estudia mejor, si uno estudia mejor Torah, tendrá más influencia, yo creo. ¿Verdad? Cuanto más estudiamos, mejor. Pero más calidad, más influencia, ¿verdad? Más calidad, más influencia. O sea, cuando a una persona le duele la cabeza, realmente tiene una buena jaqueca, entonces que tome una camón, ¿sí? Que tome una medicina. Pero aquí la Gemara nos enseña que en el fondo, todo dolor o toda enfermedad tiene una raíz. Y la raíz de todo lo que sucede en la vida física de la persona parte de una raíz espiritual. Todo. Y por eso, el que quiere atacar de raíz la enfermedad, ¿sí? Tiene que ir al síntoma, tiene que ir de donde parte la enfermedad. Y Jajamim nos enseñan que todo lo que se manifiesta aquí en el mundo material parte de algo espiritual. Y por eso el consejo de Jajamim es: te duele la cabeza, estudia Torah, porque la Torah es la que te va a enseñar llegar a la raíz de ese dolor. Y si te duele la garganta, lo mismo, y si te duele otra parte del cuerpo, lo mismo. El Maharal agrega esto, algo más. Él dice, a veces la persona tiene dolores específicos en diferentes partes del cuerpo. ¿Qué significa? ¿Qué significa esos dolores? Esos dolores son debilidades. Tienes una debilidad mental. De Mashal, tienes malos pensamientos. Entonces, estudia Torah para
controlar y mejorar esos pensamientos. ¿Tienes dolor de garganta? O sea, hablas lashon hara. Ese es el dolor de garganta. Entonces, ocúpate de estudiar Torah para controlar tu lashon hara. ¿Tienes dolores estomacales? O sea, no sé, no comes kasher o no comes, tienes otras situaciones. Entonces, ocúpate de estudiar Torah para aprender cómo cumplir bien las mitzvot y todo lo que tiene que ver con esas partes. Pero al fin y al cabo, vemos aquí que la Gemara termina diciendo que la persona que tiene dolor en todo su cuerpo, que estudie Torah y eso le va a curar toda su carne. Porque esa es la fuerza, esa es la energía de la Torah. Entonces, mientras que la mitzvah tiene una dirección muy, muy, muy particular y específica, que es ese miembro correspondiente a la mitzvah, esa vela que alumbra específicamente ese ambiente, la Torah no alumbra de manera parcial o específica. La Torah es una luz que alumbra de manera general y por eso influencia en todo el cuerpo. Pero así funciona también al revés. Avon bitul Torah, kenet kulam. Si el estudio de la Torah vale por todo, el bitul Torah, el perder el tiempo y anular el tiempo del estudio de la Torah, también vale por todo, pero al revés, y provoca una debilidad general en el cuerpo. Si el estudio de la Torah provoca un alumbramiento y una energía general a todo nuestro organismo, entonces el bitul Torah provoca una debilidad general. No es una enfermedad particular de una parte del cuerpo. Eso influencia en todo. Porque cuando una persona transgrede una de las mitzvot, entonces cada vez que una persona hace algún pecado, transgrede, entonces ese pecado es particular y específico a ese miembro, como ya estudiamos. שהחיות של הקדושה ואור העליון סוד שם הוויה יתברך אשר על כל איבר מסתלקת ממנו חס ושלום. Cada persona tiene en sus miembros espirituales, ¿sí? Porque por cada miembro físico tenemos un miembro espiritual, o mejor dicho al revés, por cada miembro espiritual tenemos un miembro físico. Entonces cada uno de esos miembros tiene una energía de Kedushá, de santidad, de or superior, de una partícula del Shem Hashem que lo mantiene, que lo sostiene y que reposa sobre ese miembro. Pero todo eso funciona cuando la persona es cuidadosa en las mitzvot. Pero si Chas v'Shalom una persona no es cuidadosa en una mitzvah, entonces esa luz, esa energía, esa espiritualidad, esa presencia de la Shejina en ese miembro se aparta de él, se va, se apaga, se debilita. Y se apodera de él el sitraja, el yetzer hara, y la persona se vuelve imperfecto, hacer meotodevar, que él ahora tiene un defecto en ese miembro, como dijeron Jajamim, que le atit la voz en el futuro, si una persona Shalom pecaba en la lashon hara, entonces cuando él llegue al Olam Haba, entonces esa persona va a ser tartamudo, digo espiritualmente hablando, o mudo bichlal. Y cuando todos están hablando y todos están platicando y están intercambiando ideas de Torah, él se va a quedar ahí sin poder decir nada. ¿Por qué? Porque él dañó sus cuerdas vocales en este mundo. Y las dañó de tal forma de que ahora no puede hablar. Las cuerdas vocales divinas, espirituales. ¿Sí? ¿Eso se puede arreglar? Eso se puede arreglar mientras se puede arreglar.
Mientras se puede arreglar en este mundo. Todo lo que se puede arreglar mientras se puede arreglar. ¿Sí? Sí, pero hay cosas que cuando ya pasó el tiempo o ya pasó una cierta situación, ya mientras la persona vive en este mundo, todo se puede arreglar. ¿Sí? Pero después, cuando llega el momento de la recompensa, se acabó el tiempo. Aval, todo eso es en todas las averot, menos una, Bitul Torah. Aval Babón Bitul Torah Chas v'Shalom, no se daña solamente un miembro específico, como en el ejemplo de la Yonah Ra con las cuerdas vocales, sino que él aquí daña a todos sus miembros, a todos sus tendones, a todas sus arterias espirituales. Entonces, básicamente se vuelve una persona enferma en todo su cuerpo, en toda su existencia, en todo su organismo espiritual. ¿Por qué? Porque así como el estudio de la Torah trae curación a todo el organismo, el no estudio de la Torah provoca enfermedad en todo el organismo. Todas sus fuerzas, y toda la fuerza de la Kedushá de todo su cuerpo se aparta de él, y la persona se vuelve como un muerto, que no tiene ningún tipo de vida. Entonces, ¿qué? En la Torah, que es vida, es vida. Entonces, una persona se aparta de la vida, entonces se muere. Que Moshe Katuv, como está escrito, que Ujayeja, que él, que ella, la Torah es tu vida. ¿Qué? Y por eso Rav Kook explica que Bitul Torah es el Geinom. ¿Ahora qué es el Geinom? El Geinom es falta de vida. ¿Y qué es Bitul Torah? Es falta de vida, entonces es lo mismo. Geinom y Bitul Torah es lo mismo. Y el dolor de Bitul Torah es los sufrimientos del Geinom. ¿Qué? Y como explica el Maharal de Praga, ¿qué es el Geinom? El Geinom es el vacío. Eso es el Geinom. Torah es contenido, es energía, es luz. Y Geinom es lo contrario, es vacío, es oscuridad. Y eso es Bitul Torah. ¿Qué? ¿Sí? Y por eso Jajamim, bien, cuando hablaron de, por ejemplo, de que el mundo en el futuro va a querer la palabra de Hashem. Mejor, ¿y qué dice el Pasuk? Que el mundo va a estar sediento de la palabra de Hashem, mejor, hambriento de la palabra de Hashem. Entonces, cuando una persona tiene hambre, ¿solo le duele el estómago o todo el cuerpo siente el hambre? En todo el cuerpo, hasta dolor de cabeza. Y la sed, también, lo mismo. יפה. וכמו שאמרו רז"ל, מהי דכתיב ותעשה אדם כדגי הים, así dijeron חכמים en מסכת עבודה זרה. Dice el pasuk en Habacuc א', ותעשה אדם, y harás al hombre como los peces del mar. ¿Qué tiene que ver los hombres con los peces del mar? ¿Qué le pasa a un pez cuando sale del mar? Muere. Muere. Se le acaba el oxígeno, muere. Así como los peces del mar cuando se salen del mar se mueren. Así también las personas que van por Shimina Torah, cuando se apartan de la Torah, miyad metim, inmediatamente se muere. Y hay un sipur famoso que trae la Gemara, de que una vez
el Imperio Romano decretó de que está prohibido estudiar Torah. Solo y no Torah. Los judíos no pueden estudiar Torah y los que estudian Torah los matan. Cuenta la Gemara que vino Papus Ben Yehuda y lo encontró a Rabbi Akiva, que reunía comunidades públicas, estudiaba Torah y enseñaba Torah. No hizo caso. Le dijo: Akiva, ¿no tienes miedo de lo que te va a hacer el...? Sí, tú sabes, los romanos no son muy amigables, que digamos. ¿Sí? No son muy, ¿cómo se dice? Suaves. Mejor. Son crueles. Te van a cortar la cabeza. Entonces, ¿por qué te metes con ellos? Amarlo, le contestó Rabbi Akiva: te voy a dar un mashal, te voy a dar un ejemplo. ¿A qué se parece esto? A un zorro que estaba caminando por las orillas del río y vio peces que se estaban reuniendo de un lugar al otro y les dijo: ¿por qué se van de un lado? ¿Por qué se escapan? ¿Por qué se van de acá para acá y de acá para allá? Le dijeron: no, porque aquí hay pescadores y están poniendo redes y nos quieren cazar. Por eso nos estamos tratando de escapar para que no nos pesquen. ¿Okay? Entonces le dice el zorro: tengo una buena solución para ustedes. Mira, vengan conmigo, sálganse del agua. Y así no los van a poder pescar. Van a estar salvos de todo peligro. ¿Sí? No van a tener ningún peligro. ¿Qué? Vamos a vivir, sí, yo tengo unas buenas suitas ahí en mis cuevas, entonces están todos invitados, vamos a poner una suita de peces y eso, se acabó el problema. Vamos a encender una fogata. ¿Qué? Encendemos una fogata. Sí, mejor. Una ollita. Sí, una ollita. Entonces los peces, que parecen tontos pero no lo son, le contestaron a este zorro, que parece inteligente pero no lo es, y le dijeron: ¿sobre ti está dicho que tú eres el sabio de los animales? ¿Qué? Tú no eres sabio, sino tú eres un tonto, eres un imbécil, no entiendes nada. Si en el lugar donde tenemos vida, que es en el agua, nosotros tenemos miedo, en el lugar donde es nuestra muerte, fuera del agua, peor todavía. Peor todavía. ¿Qué? Entonces, así le contestó Rabbi Akiva a este señor Papus. Y le dijo: si sin Torah estamos en peligro, si con Torah estamos en peligro, sin Torah, ni que hablar. Peor todavía. ¿Sí? Si en el agua estamos en peligro de las redes romanas, fuera del agua, ¿verdad que nos morimos? Entonces es preferible morir en el agua que morir fuera del agua. Preferible morir con Torah que sin Torah. ¿Quién? Así le contestó Rabbi Akiva. Nosotros que estamos estudiando Torah sobre la que está escrita, Kihu Hayeja, porque ella es tu vida, Veorej Yameja, y los días de tu vida, la Torah es la vida de Am Israel. Si con ella estamos en peligro, ¿sí? Entonces si dejamos de estudiar Torah, Badai. Entonces el agua no es, ¿sí? No es algo que el pez necesita como, bueno, es un lujo estar en el agua, pero a veces se puede salir del agua. El agua no es un lujo para el pescado, es la existencia del pescado. Sin eso el pescado no puede vivir. Ese es su oxígeno, esa es su esencia.
¿Qué? No es algo más que necesita el pescado, el pez. Eso es su vida, sin eso está muerto. ¿Qué? Entonces, eso mismo lo tenemos que transportar a la Torah de Am Israel. Para nosotros la Torah no es algo más en nuestra vida. La Torah es nuestra esencia de vida. Kiem Hayeinu, Veorech Yameinu. Ese es nuestro oxígeno. Entonces, si a ti te dicen, mira, con oxígeno estás en peligro, entonces mejor quítate el oxígeno. Si con la cámara estoy en peligro, con el oxígeno estoy en peligro, entonces sin el oxígeno va a dar. No. Que la comparación que se hace con los peces es porque en la Torah es como el agua que baja del cielo, y entonces la similitud que hay, aparte que vienen, hay versículos que nos asemejan a los peces. Bien. Además son las personas que nunca murieron, porque en el diluvio, esos son los únicos que eran los animales que no murieron, que vivían en el agua. Mejor. Y de esa forma, y con esto terminamos, explicamos una halajá que la estudiamos en una oportunidad. ¿Sí? Y cuando una persona hace una mitzvah e interrumpe de hacer esa mitzvah, cuando vuelve a cumplir la mitzvah, le mashal, dice nuevamente la brajá. Yo que esa persona se puso tefilín a la mañana, interrumpió, y luego a la tarde se vuelve a poner tefilín. Entonces, cuando se vuelve a poner tefilín, ¿tiene que decir brajá o no tiene que decir brajá? Tiene que decir brajá. Pero ¿qué pasa si una persona en la mañana estaba estudiando Torah y luego se fue a trabajar y se fue a hacer esto y se fue a hacer lo otro y después en la tarde se sentó y volvió a estudiar Torah? ¿Tiene que volver a decir Birkot Torah o no? No. Lama, ahora interrumpió. Pero la Torah nos enseña que cuando hacemos la verajá de la Torah nos sirve para todo el día. Pero esa es la pregunta, Lama. Ahora, si hubo interrupción, tendrías que volver a decir la verajá. Ahora, no estuviste estudiando. Una persona que estudia todo el tiempo Torah, meile. Si una persona estudió Torah, se estudió 1 o 2 horitas en la mañana, luego se fue a trabajar, luego fue a hacer sus compras, luego fue a hacer esto, lo otro, y luego a la tarde volvió a sentarse a estudiar. Y la halajá es de que no tiene que volver a decir Birkot Torah. ¿Por qué no tiene que volver a decir Birkot Torah? Porque explican los Jajamim que Behemet hay que estudiar todo el día. ¿Sí? Y todo lo que uno hace durante el día son interrupciones pasajeras. A veces son interrupciones pasajeras de muchas horas, pero al fin y al cabo son pasajeras porque lo más importante es eso, es el estudio de la Torah. Entonces por eso de alguna manera es como si uno continuaría estudiando y esas interrupciones son mini interrupciones necesarias. ¿Verdad? Bueno, tuvo que ir al baño, tuvo que comer, tuvo que trabajar, pero al fin y al cabo constantemente está vinculado con la Torah y no se desconecta de la Torah porque no hay que desconectarse de la Torah, y por ese motivo la brajá no se vuelve a repetir. Y la brajá que dijiste en la mañana te sirve para todo el día. Ella puso kavaná es igual que si yo, por ejemplo, en la mañana llego aquí, bebo agua y hago la verajá, pero yo pongo kavaná para toda la mañana, para no, por si te lo estoy diciendo, y cuando se hace la verajá por la mañana, yo es algo parecido. Todos los momentos que voy a dedicar a estudiar Torah. Pero hay una diferencia, porque ahí es, porque yo generalmente pongo kavaná en eso, pero en el estudio de la Torah, a que la persona no puso una kavaná clara de seguir estudiando en el momento que tenga tiempo, pero como eso es lo que tiene realmente que hacer, se considera como si existiera esa kavaná. Entonces, otra vez, aquí aprendemos de que el concepto de la Torah no es un concepto particular, específico, ni en un miembro específico del cuerpo, ni en un tiempo específico, ni en un lugar específico. La Torah abarca toda la existencia. La Torah es el agua de los peces. La Torah es el oxígeno de Am Israel.
Y por eso, si una persona se desconecta de la Torah, básicamente se está desconectando de su oxígeno. Como respirar. Claro. Una preguntita. Si las mitzvot está para el ser humano para vivir en este mitzvot, y cada mitzvot corresponde a un organo. Cuando un hombre está transgrediendo una mitzvah accidental, esto significa que él tiene que conocer cada significado para cada órgano, porque si no, ¿cómo puede hacer teshuva si él no conoce qué corresponde al órgano? O sea, yo no sé exactamente a qué mitzvah corresponde o a qué órgano corresponde esa mitzvah. Pero yo sé que si en esa mitzvah estoy flojo, entonces automáticamente el órgano que yo conozca o no va a estar flojo. ¿Sí? Aunque lo conozca o no lo conozco. ¿Sí? Es como una persona que sube a un avión y él sabe, bueno, en un avión hay muchas cosas, hay muchos componentes. Él no sabe exactamente cuáles son los componentes, pero él sabe de que hay gente encargada que sabe cómo hacer el mantenimiento adecuado de cada uno de los tornillos y de cada uno de las tuercas y de cada una de las cosas que le van a permitir al avión viajar como corresponde. Y si hay algún tornillo o alguna tuerca que no está bien, hay que cambiarla. O sea, yo no sé cuál, en dónde, de qué forma, pero los entendidos de la materia sí lo saben. Cada uno nos enseñó en forma general. Tienes que saber, cada mitzvah corresponde a un miembro. ¿Sí? Hay mitzvot que es más fácil entender cuál es el miembro correspondiente. Hay mitzvot que es menos fácil entenderlo, ¿sí? Exactamente o de manera específica. En mitzvot hace y en mitzvot lo hace, pero nosotros sabemos que así funciona. Entonces, al fin y al cabo, yo no tengo que ir al miembro, yo tengo que ir a lo que le da vida al miembro. Entonces, si yo estoy flojo en una mitzvah, entonces yo tengo que saber que se me va a aflojar ese miembro, se me va a enfermar ese miembro. Entonces tengo que trabajar fuerte para corregir esa mitzvah y de esa manera, con seguridad, se me va a corregir el miembro. Y si yo quiero corregir a todo el organismo general, entonces tengo que trabajar en el tema del estudio de la Torah, porque el estudio de la Torah, ¿sí?, trae la energía a todas las mitzvot en general, a todo el cuerpo en general. Exactamente esto, exactamente no sabe la persona. El ejemplo, el concreto, es de Rabbi Yohanan, que no sabía que robar del robo, que estaba robando. Rabuna. Sí. Entonces yo no sabía, porque si sabía, hacía. No, pero él no sabía el pecado. Y vinieron y dijeron, tú pecaste en esto. No sabía. Entonces, por eso hay que tener un buen consejero, un buen amigo. ¿Sí? Dijeron Jajamim, Rabbi Yohanan ben Zakkai le dijo a sus alumnos, vean y observen cuál es el buen camino al cual uno tiene que apegarse. Eran 5 alumnos y cada uno dijo otra cosa. ¿Cómo uno va a lograr apegarse al buen camino? Uno dice tener un buen vecino, tener un buen amigo, tener buen ojo, tener buen corazón. Entonces uno dijo tener un buen amigo. ¿Para qué se necesita tener un buen amigo? Para ir a tomar unas copitas, ¿no? Ajá. Eso necesita un buen amigo. Ajá. Porque solo es aburrido. Entonces ajá. Ir solo al bar, a la discoteca. No se saborea tanto. Ajá. ¿Qué pasa? Dice el Bartenura, ¿sabes para qué necesitas un Haber Tov? Un Haber Tov es un Haber que te quiere hacer a ti Tov, que te quiere hacer a ti mejor. Ese es un buen amigo. No es el amigo que te conviene, es el amigo que te va a hacer a ti mejor. Y por eso cuando él vea que tú haces algo que no corresponde, ven para acá. Ven. ¿Qué pasó? Máscara. ¿Por qué te levantaste esta mañana te fila de máscara?
¿Por qué Netilat Yadayim? ¿Por qué Modeani? ¿Por qué no dijiste Brajá? O sea, entonces él lo ayuda a corregirse. Ese es un Haber Tov. Ese es un buen amigo. El buen amigo es el que te hace buena persona. El que te va a decir la verdad. Ajá. Para eso se necesita un Haber, entonces para eso hay que elegirse un buen amigo, una buena persona que nos ponga en línea. Por eso los hombres se tienen que casar, para que alguien los ponga en línea. Sí. Por eso dice, detrás de cada buen hombre hay una buena mujer. Ellas siempre nos están... ¿Qué? Repite. Detrás de cada buen hombre hay una buena mujer. No detrás, ¿Ah? no es detrás, es a un lado. Te voy a enseñar una historia. Porque eso está viendo es al hombre. Más exacto, entiendo. Si lo vieras a los dos, diría, los dos son buenos porque están juntos. Pues te voy a decir de un sadí que tenía una mujer que le gritaba, le chillaba, le ponía toallera y el tipo era un sadí, cagón. Pero ¿sabes por qué? Está la mujer, ¿Sabes por qué le gritaba? ¿Sabes por qué le gritaba? Para que cada vez fuera mejor. Claro. Para que cada vez fuera mejor. Por eso le gritaba. Chao. No le gritaba. No le gritaba para que fuera mejor, no le insultaba. Chao. Dejamos esto para mañana. Para que fuera mejor. Karim. Ojalá luz, vamos. Pedida maduca, ¿no?